Este episodio llega gracias al canal Libros al Punto, un proyecto que acerca el conocimiento de los mejores libros de emprendimiento, finanzas y desarrollo personal de forma clara y práctica. Bueno, bienvenidos a este análisis a fondo. Es fascinante observar a quienes abren el negocio de sus sueños solo para descubrir 3 años después que trabajan 14 horas al día. 14 o a veces más, sí. O más, exacto, que detestan a sus clientes y que básicamente se han convertido en los empleados peor pagados de su propia empresa. O sea, eso no es un accidente. No, ¿qué va? Es un patrón clarísimo. Hay una desconexión, digamos, asombrosa entre esa idea romántica de emprender y la aplastante realidad de mantener un pequeño negocio a flote. Desde luego. Y esa desconexión es precisamente el motivo por el que tantas persianas se bajan definitivamente durante los primeros años. Hay un terreno muy pantanoso ahí. Y a ver, para arrojar luz sobre esto, resulta fundamental diseccionar una de las exploraciones más exhaustivas que se han hecho, que es el análisis de Michael E. Kerber en su célebre libro El mito del emprendedor. Un clásico, vamos. Totalmente. Y la misión de este análisis de hoy no es simplemente enumerar por qué ocurren estos desastres, sino desgranar la anatomía oculta de los negocios pequeños y revelar una hoja de ruta que es bastante contraintuitiva. Muy contraintuitiva, sí. Para construir un sistema que funcione al servicio de su propietario, y no al revés. Claro, porque para entender ese colapso hay que mirar primero al origen, ¿no? Al momento exacto de la fundación. Eso es. Tendemos a imaginar que las empresas nacen de, no sé, visionarios, de mentes maestras que ven una oportunidad brillante en el mercado. Ojalá, pero no. Pero la realidad es mucho más mundana, fíjate. La inmensa mayoría nacen de lo que el autor denomina el supuesto fatal. El supuesto fatal, exacto. Que es la falsa creencia de que entender profundamente el trabajo técnico de un negocio significa por arte de magia entender cómo gestionar un negocio que hace ese trabajo técnico. Y es una distinción que parece sutil, pero es la trampa en la que cae casi todo el mundo. O sea, pensemos en un carpintero extraordinario o en una programadora brillante. Da igual el sector. Sí, el que domina el oficio. Claro, un día, tras una mala reunión o un desacuerdo con su jefe, sienten ese impulso visceral. Se dicen a sí mismos, a ver, ¿por qué estoy generando tanto dinero para otra persona si yo soy quien realmente hace el trabajo y domina la técnica? Ya, el típico, me lo monto por mi cuenta. Exacto. Toman la decisión de independizarse. Pero lo que no ven es que el trabajo técnico de hacer un mueble o escribir código y la disciplina de diseñar, financiar y gestionar una empresa que vende esos muebles o ese software son universos que no tienen absolutamente nada que ver. Nada que ver. Mira, piensa en el caso típico. Imaginemos a una pastelera fantástica, llamémosla Sara, por ejemplo. Vale, Sara. Desde pequeña, su tía le enseñó la alquimia perfecta de la harina, el azúcar, la levadura. Hornear era su refugio, su pasión absoluta. Así que decide abrir una pastelería. Lo más lógico. Pero si la observamos 3 años después del gran día de la inauguración, la imagen es desoladora. O sea, son las 7 de la mañana. Lleva trabajando desde las 3 de la madrugada cubierta de harina, intentando cuadrar la caja registradora. Madre mía. Lidiando con proveedores que llegan tarde, barriendo el suelo. Y la frustración llega a tal punto que, acaba pateando su propio horno. Es que es tremendo. El olor a levadura, que antes le daba paz, ahora le da náuseas. El negocio se ha convertido en una celda que ella misma ha construido, fíjate. Tal cual. Y la tragedia de esta pastelera, de Sara, no es un problema de falta de esfuerzo ni de pasión, ¿eh? Es el resultado de una guerra psicológica interna. ¿Cómo es eso? Pues que dentro de la mente de quien funda el negocio habitan 3 personalidades distintas y tienen objetivos diametralmente opuestos, peleando por el volante todo el rato. Ah, claro, las 3 personalidades. Exacto. Por un lado está el emprendedor. Es el visionario, el soñador, que vive en el futuro, que ve el panorama general. Luego tenemos al directivo. Que sería el que pone orden. Eso es. Esta personalidad vive en el pasado. Su obsesión es el orden, la estructura, meter la realidad en pequeñas cajas predecibles, ¿no? Mantener el status quo. Y finalmente está el técnico. El que hace el trabajo. El técnico vive puramente en el presente, odia las teorías, desconfía de las visiones de grandeza y simplemente quiere hacer el trabajo táctico con sus propias manos. Vale, vamos a desgranar esto porque me encanta. Es como si el técnico dijera, dejadme en paz, solo quiero hornear el pan y ya está. Exactamente. El problema es la proporción, ¿verdad? Porque, según los datos analizados, en el creador de un negocio típico, estas personalidades están súper desequilibradas.
Hablamos de un 10% de emprendedor, un 20% de directivo y un colosal 70% de técnico. Un 70%, sí. Y aquí me viene a la mente esa genial analogía de la dieta, la batalla entre el gordo y el flaco. Ah, sí, es buenísima esa comparación. Es que es tal cual. O sea, alguien está un sábado por la noche viendo la tele, comiendo pizza, y de repente el flaco toma el mando. Esa personalidad decide que todo va a cambiar, tira la comida a basura, compra zapatillas para correr y pone la alarma a las 5 de la mañana. Muy motivado. Muy motivado, claro. Pero llega el martes, hace frío, llueve, y la personalidad del gordo vuelve a despertar. El gordo sabotea todo el plan, apaga la alarma y vuelve a la comodidad. Pues las personalidades del negocio hacen exactamente lo mismo. Totalmente. El emprendedor planea una expansión, el directivo intenta crear un presupuesto y el técnico, desesperado por la burocracia, lo tira todo por la ventana para volver a mancharse las manos de harina. Es que esa dinámica de sabotaje explica perfectamente por qué el técnico suele ganar siempre. Como es quien ejecuta la labor palpable, asume el control por la fuerza. Y cuando el técnico dirige, el negocio entra en lo que se define como la infancia. La primera etapa. Eso es. Es una etapa de crecimiento súper caótica. El dueño es el negocio, literalmente. Se convierte en un maestro malabarista trabajando 14 o 16 horas diarias, sosteniendo todos los platos en el aire. Claro. Diseña el producto, atiende el teléfono, cobra, limpia. Todo. Y los clientes suelen adorar esta fase porque ven a alguien dejándose la piel por ellos. Pero claro, llega un punto en que los malabares son insostenibles, ¿no? Las horas del día se acaban, los errores se acumulan y el cansancio físico es brutal. Y en ese momento se entra en la fase de la adolescencia, que es cuando el dueño dice «no puedo más» y contrata ayuda. Al fin, sí. Llama a alguien como, digamos, Harry, un contable veterano, o a Elizabeth para que se encargue del mostrador de la pastelería. Pero aquí hay algo que me resulta profundamente contraintuitivo. A ver. Dime, si uno está completamente desbordado y ahogado por tareas que no domina, ¿no es la jugada más lógica y sensata contratar a un experto como Harry y dejarle hacer su trabajo? ¿Por qué los análisis señalan este paso como el principio del desastre? Pues esto plantea una pregunta importantísima. Y es porque hay una línea muy fina y muy peligrosa entre delegar y abdicar. Abdicar. Claro, lo que parece un movimiento de gestión sensato, en el fondo es una huida. Hay que recordar que quien está al mando es el técnico, y el técnico detesta gestionar personas o cuadrar balances financieros. Solo quiere hornear. Solo quiere hornear. Así que cuando contrata a Harry o a Elizabeth, no está delegando responsabilidades con un sistema de supervisión o unas pautas claras. Lo que hace es lanzarles los problemas a la cara, cerrar la puerta y esconderse en su zona de confort. La cocina. En la cocina. Es una abdicación total del rol de líder. El mensaje implícito es, mira, no me importa cómo lo hagas, simplemente haz que desaparezca para que yo pueda seguir trabajando tranquilo. Claro. Y sin dirección, ese vacío de poder pasa factura rapidísimo. Como Harry no tiene directrices sobre la cultura de la empresa, pues a lo mejor contrata un proveedor más barato pero de pésima calidad. Eso pasa muchísimo. O Elizabeth, al sentirse abandonado en el mostrador, lidiando con quejas que nadie le ha enseñado a gestionar, se frustra y renuncia de un día para otro. Y de repente, los platos que el dueño había soltado se estrellan todos a la vez contra el suelo. Exacto, el caos vuelve con más fuerza. Llegados a ese punto de colapso, yo me imagino que la reacción instintiva de muchos es simplemente entrar en pánico, encoger la empresa, despedir a los ayudantes y volver a la etapa de infancia, ¿no? Refugiarse en lo seguro. Bueno, esa es la primera de las 3 únicas salidas posibles en esta crisis adolescente. Reducir el negocio a un tamaño que el dueño pueda controlar físicamente por sí mismo. Volver a ser pequeño. Sí, pero esa ruta tiene un precio altísimo. Aísla al dueño, destruye la visión inicial y condena al negocio a una lenta muerte por atrofia. La pasión se marchita en la mera supervivencia. Qué duro. La segunda salida es la fractura. Es como jugar a la ruleta rusa tecnológica y financiera. El dueño se niega a frenar el crecimiento, pero tampoco pone orden. O sea, crece sin control. Exacto. El negocio crece más rápido que su capacidad para controlarlo y eventualmente la estructura colapsa bajo su propio peso. Explota. Explota, madre mía. Lo cual nos deja con la tercera opción, que sospecho que no es mucho mejor. No, no lo es. Es la supervivencia adolescente. Mantener el equilibrio en el caos de forma permanente. Apagando fuegos día tras día, hasta que el estrés devora la salud física y mental del propietario.
trabajando hasta el agotamiento total. Visto así, el panorama es desolador desde luego. Si los caminos naturales del técnico llevan a la atrofia, a la explosión o al agotamiento total, la pregunta es evidente: ¿cómo escapan las empresas que realmente logran crecer de forma sostenible? Pues aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. El cambio tiene que darse desde la raíz. La perspectiva emprendedora frente a la técnica. Hay que adoptar la perspectiva de la madurez desde el día cero. ¿Desde el día cero? Desde el primer día. Un ejemplo histórico fascinante es el de Tom Watson en los inicios de IBM. ¿Ah, sí? Watson no construyó una pequeña empresa esperando que algún día fuera grande. Él tenía una visión clarísima de cómo operaría el IBM cuando estuviera totalmente consolidada. Diseñó los roles, los procesos de una empresa gigantesca y luego hizo que su pequeño equipo actuara con esa disciplina desde el principio. ¡Guau! Pero a ver, la verdadera revelación, el modelo supremo de esta mentalidad lo encontramos en lo que se llama la revolución clave. El formato de negocio de la franquicia. Exacto. Y el protagonista indiscutible de esa revolución es Ray Kroc. La historia de Ray Kroc es increíble, hablamos de un hombre de 52 años que vendía máquinas para hacer batidos y un día de los años 50 entra en un modesto restaurante en California regentado por los hermanos McDonald's. Los famosos hermanos McDonald. Claro, y lo que presenció allí no fue simplemente gente cocinando, fue una coreografía industrial aplicada a un restaurante. Vio a estudiantes de instituto operando una máquina de hacer dinero con una precisión militar. Lo fascinante aquí es lo que extrajo de esa visita. Kroc no vio una hamburguesa deliciosa, vio un sistema perfectamente orquestado. ¿Un sistema? Sí, se fijó en reglas que rozaban la obsesión. Las patatas, por ejemplo, no podían estar en la freidora ni un segundo más de 7 minutos. Ni un segundo más. Para garantizar la misma textura siempre. Las hamburguesas se retiraban de la plancha en un tiempo exacto y la comida tenía que estar en las manos del cliente en 60 segundos como máximo. Todo dependía de las reglas, no del talento del cocinero. Y aquí es donde radica el giro mental que lo cambia todo. Ray Kroc no compró la receta de una hamburguesa, compró el sistema de cómo hacerla y venderla. Eso es. Se dio cuenta de que su verdadero producto no iba a ser la comida. Su verdadero producto era el propio negocio de McDonald's. Exactamente. Creó un prototipo de franquicias a prueba de fallos. Empaquetó la empresa como si fuera un producto en sí mismo. Y eso altera completamente el paradigma del dueño de negocio. Ya no se trata de trabajar en la empresa. Para la empresa, como el ingeniero que diseña la plancha y escribe el manual de cómo usarla. Claro, trabajar para la empresa, no en la empresa. Pero, a ver, si bajamos esto a nivel táctico, ¿cómo puede alguien aplicar este modelo de franquicia a su propio negocio, aunque no piense franquiciarlo jamás en la vida? Pues es un campo de pruebas mental. La pregunta que cualquier creador debe hacerse es, ¿cómo construyo un prototipo de mi negocio que funcione perfectamente sin mí? Sin mí. Y hay reglas muy estrictas. La más radical y la que suele generar más resistencia es que el sistema debe estar diseñado para operar con el menor nivel posible de habilidades y experiencia. A ver, el menor nivel de habilidad posible. Eso suena a primera vista a un llamamiento a la mediocridad. O sea, si yo tengo una empresa, quiero contratar a los mejores talentos, a gente brillante, no a personas con habilidades básicas. Ya. ¿Por qué se aboga por minimizar el nivel de talento? Porque si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta de que el talento extraordinario es escaso, es caro y sobre todo es impredecible. Impredecible, claro. Si un negocio depende de que el empleado sea un genio de las ventas o un artesano irreemplazable, el negocio no tiene un sistema, tiene un rehén. ¡Wow! Un rehén. El día que ese talento se va o tiene un mal día, la empresa se hunde. La gran lección humana detrás de los sistemas es que no se necesitan personas extraordinarias para construir un gran negocio, sino un sistema excelente que permita a personas ordinarias lograr resultados extraordinarios. Totalmente. Se trata de externalizar la genialidad del individuo hacia el manual de operaciones. Esa consistencia es la que genera confianza. O sea, hay un ejemplo muy cotidiano que ilustra esto del talento inspirado, ¿no? El peluquero. Ah, sí, el peluquero. Alguien va a cortarse el pelo y el peluquero ese día está, inspiradísimo. Le ofrece un café, le lava el pelo con un masaje relajante, le hace un corte espectacular usando solo tijeras. Una experiencia de lujo. El cliente sale encantado. Pero cuando vuelve un mes después, el peluquero está estresado. Ya no es lo mismo. No hay café, no hay lavado previo y usa la maquinilla eléctrica para terminar rápido. Aunque el corte siga siendo pasable,
La imprevisibilidad rompe por completo la experiencia. El cliente percibe el caos, se siente defraudado y no vuelve. Exactamente. La falta de orden genera ansiedad. Para que un modelo funcione, debe ofrecer un servicio uniformemente predecible. Y esa uniformidad no se aplica solo a los procesos mecánicos, sino a todo el entorno visual y sensorial. Todo tiene que estar impecable y calculado. Y esto conecta con esa fascinante investigación del Instituto de Louis Cheskin sobre la uniformidad y el color, que me pareció una locura. Sí, sí. Estudiaron elementos que podrían parecer pura estética sin importancia, pero que tienen un impacto medible enorme. Documentaron que los vendedores que usaban un traje azul oscuro lograban cerrar muchísimas más ventas que los que usaban un traje marrón. O el tema de las formas geométricas. Eso que en pruebas de empaquetado, un diseño con un círculo vendía mucho más que uno con un triángulo. El concepto de paquetizar el negocio como si fuera una caja de cereales. Pero a ver, ¿por qué algo tan trivial como el color de un traje afecta tan drásticamente? Pues la respuesta está en la psicología cognitiva, en la carga de procesamiento del cerebro. A ver, Cuando un cliente interactúa con un negocio, su subconsciente está escaneando el entorno en busca de señales de riesgo o de seguridad. todo el rato. Todo el rato. Un entorno predecible, con colores y formas que transmiten estabilidad, como ese azul oscuro o un círculo perfecto sin aristas agresivas, pues reduce drásticamente esa carga cognitiva. El cerebro no tiene que esforzarse en procesar amenazas. Ya, se relaja. Y esa eliminación del esfuerzo se traduce en confianza. El cliente siente que si la empresa tiene tanto control sobre el aspecto de sus vendedores, seguramente tendrá el mismo control sobre el producto. Tiene todo el sentido. Es diseño psicológico puro. Pero claro, tener manuales precisos y colores calculados no hace que el negocio camine solo. Falta el motor. Faltan los 3 pasos del proceso. Exacto, la metodología. Innovación, cuantificación y orquestación. La innovación no tiene por qué ser inventar un microchip, ¿no? A veces es cambiar una frase. Eso es. Hay un caso clásico en el comercio. En lugar de que el vendedor diga, ¿en qué puedo servirle? Que casi siempre provoca un «solo estoy mirando». Típico. La innovación es cambiar el guión y preguntar, ¿ha tratado antes con nosotros? ¿O ha estado alguna vez en esta tienda? Y esa simple alteración desarma la resistencia y puede subir las ventas un 10 o un 15%. Pero, y esto es vital, una idea innovadora no vale absolutamente nada si no pasamos al segundo paso, que es la cuantificación. Medir. Medir escrupulosamente los resultados de cada innovación. Si se cambia la frase de bienvenida, hay que documentar cuánta gente entraba antes y cuánta ahora. ¿Cuántos compran? Sin métricas estás volando a ciegas. Y una vez que los datos demuestran que mejora el negocio, pasas a la orquestación, que es convertir esa mejora en un hábito inquebrantable. Si la nueva frase funciona, se dice siempre, todos los días, sin excepción. Y aquí es donde mucha gente podría sentir rechazo, fíjate. Claro. La idea de la orquestación, de repetir frases y procesos sin desvío alguno, suena un poco distópico, ¿no? Suena a convertir a la gente en robots. ¿Qué evita que esta búsqueda de la perfección se convierta en una prisión sin alma? Esa es la preocupación central de todo el mundo. Y para evitar que el sistema devore la humanidad del proyecto, entra el concepto de la vocación inicial. El propósito. El propósito de vida del dueño. Antes de redactar el primer manual, hay que hacer un ejercicio introspectivo bastante sobrecogedor, que es imaginar el propio funeral. Fuerte. Imaginar una cinta grabada sonando en el funeral y pensar, ¿cuál es la historia que quiero que se cuente sobre mi vida? ¿Qué impacto quiero haber tenido? Porque ese propósito no es hacer hamburguesas, es algo mucho más trascendental. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Me recuerda esa historia del hombre de 40 años en Silicon Valley. Un tipo que parecía ir a la deriva. Había tocado poesía, el saxofón por Europa, había vendido enciclopedias puerta a puerta. Y acaba en Silicon Valley. Acaba ofreciendo consultoría de ventas rodeado de ingenieros obsesionados con sus cajas negras tecnológicas. Un choque brutal. Y es en ese choque donde encuentra su revelación. Al observar a todos esos técnicos trabajando frenéticamente, aislados en sus mundos, comprendió que su verdadera vocación inicial no era vender consultoría. Su propósito era mantener la cortina levantada. Qué buena metáfora. Detengámonos en eso de la cortina, porque creo que lo encapsula todo. Tener la cortina bajada es vivir como el técnico, ¿no? Llevar anteojeras, trabajar hundido en el barro, mirando solo el siguiente pastel, ignorando el porqué.
Así es. Y mantener la cortina levantada significa quitarse esas anteojeras, elevar la mirada y observar el negocio desde las alturas. No como una rueda de hámster, sino como un mecanismo. Este hombre descubrió que su empresa era solo el vehículo para su verdadera pasión, conectar con las personas y ayudarlas a ver el panorama general. Ese es el salto definitivo. La orquestación no está para esclavizar, sino para liberar la mente de la fricción diaria. Con una vocación inicial clara, el negocio deja de ser una prisión y se convierte en un medio para diseñar activamente tu propia vida. Y esto nos conduce a la revelación final, que es quizá la conclusión más provocativa. A ver. Hemos hablado de crear sistemas, manuales, colores. Todo eso es ingeniería empresarial. Pero, ¿y si el auténtico producto final de todo este doloroso proceso no fuera el negocio en sí? Ah, ¿no? ¿Y si la empresa rentable fuera solo un efecto secundario? El verdadero y más valioso producto final de aplicar todo este proceso es la transformación inevitable que sufre la propia persona para estar a la altura de esa empresa. O sea, el negocio es un espejo. Exacto. Es un espejo implacable. Cada fallo en el sistema, cada cliente insatisfecho, es el reflejo de los miedos y desórdenes de quien lo fundó. Al ordenar la empresa, ordenas tu propia mente. Totalmente. Madurar como empresario exige abandonar el ego del técnico indispensable, y el verdadero trabajo de ingeniería se hace sobre uno mismo. ¡Qué locura! Resulta que la creación de un negocio maduro es el campo de entrenamiento definitivo para el desarrollo personal. Este episodio llega gracias al canal Libros al Punto, un proyecto que acerca el conocimiento de los mejores libros de emprendimiento, finanzas y desarrollo personal de forma clara y práctica. La invitación queda abierta a observar nuestros propios proyectos desde arriba, a preguntarnos si somos víctimas de nuestra técnica o arquitectos de nuestro sistema, y a mantener siempre esa cortina levantada. Hasta la próxima inversión.